profe Ronnie sobre la historia de la escuela para el proyecto de historia de la Federal número 8. Mi nombre es Romina Naí y mis compañeros son Francisco, David y Tati, coordinados por el profesor Catarina. Todo bien. ¿podría presentarse? Sí, cómo no. Mi nombre es Ronaldo Martínez González. Soy prefecto de la Escuela Secundaria General número 8, don Jesús Silva Herzog. Actualmente estoy encargado de los grupos de primer grado en este ciclo escolar. ¿En qué año nació? Yo nací en el año de 1968. ¿Y dónde nació? Nací aquí en Culiacán, Sinaloa. ¿Cuándo empezó a trabajar en la FED? Empecé en el año de 1990, como el 22 de octubre más o menos. ¿Cómo se sintió su primer día pues, siendo prefecto estando aquí en la escuela? No, la verdad, todo el tiempo cuando uno ingresa a algún trabajo, uno todo el tiempo se siente, ¿cómo les podría decir? Pues emocionado, consternado, también puede ser por no saber lo que viene o cómo te van a tratar, cómo te van a recibir, cómo te vas a sentir en el entorno, porque es nuevo uno en eso, cuando uno llega a un empleo, pues. Entonces, pero sí, emocionado, la verdad, emocionado, porque estaba más no cumpliéndose un sueño, ¿verdad? De trabajar en la educación, porque todo el tiempo lo quise, pero sí me cubría una gran parte de mis deseos. ¿Qué había antes que ahora ya no? ¿Cómo? ¿Qué había antes que ahora ya no? Pues miren, hay muchas cosas nuevas en la escuela, porque ya con todos los programas que hay, los proyectos que pide el gobierno y todo eso, la escuela ha mejorado mucho, la verdad. Esta escuela actualmente no es la misma infraestructura de antes. Antes había abanicos, ahorita hay aires. Antes no había ventanas, ahorita hay ventanas. La misma sociedad estudiantil se encargaba, se puede decir realmente lo que es, se encargaban de destruir las cosas que se ponían en la escuela. ¿Cómo eran las áreas verdes? ¿Cuál? Las áreas verdes. Pues casi, como ven ahorita, las áreas verdes ahorita se puede decir que son los puros árboles. Antes se trató de poner, había una maestra, la profesora Hermila, que ella puso allá donde se hizo la barda, ella ahí puso como un jardín que lo cuidaban los muchachos. De área verde, yo me acuerdo nada más de eso. Pero no ha habido otro tipo de área verde más que los árboles. En aquel tiempo también había muchos pinos de eucalipto, pero ese se fue, como eran ya muy mayores esos árboles, pues se fueron acabando. Ahorita yo creo que ya no queda ninguno más que algunos troncos ahí con unos brotos que le han salido. Pero ahorita hay casi puro, ¿cómo se llaman esto? Olivo verde, olivo ficus, algo así se llaman esos árboles. Pero en sí áreas verdes no ha habido, la verdad. ¿Cómo era el ambiente escolar? Muy diferente al de hoy. Antes, pues ya ven que no había ni celulares. Yo aquí tengo 34 años en la escuela. No había celulares, se jugaba mucho fútbol, había muchos eventos deportivos. Entonces era muy diferente, el ambiente era muy diferente. ¿Cómo se comportaban los alumnos de aquella escuela? Pues el comportamiento era, como les dije ahorita, era muy diferente porque la cuestión de tecnología los ha cambiado bastante. Antes era puro juego, antes era juegos de fútbol, voleibol, basquetbol, todo eso. Ahorita mucho teléfono, el comportamiento es muy diferente. Hasta de los padres de familia, no nomás de los alumnos. ¿Quién era Andrés Gilberto Gutiérrez Rivera? El profe Andrés era un maestro de aquí de la escuela. Creo que él fue uno de los fundadores de la escuela, ¿verdad?
El maestro era un maestro, buen compañero, que dejó, aparte de ser compañero, dejó un recuerdo en la biblioteca, donde está plasmada una foto en una placa de él, con un tronco, así como torneado. Este tronco lo sacó de aquí de la escuela misma de un eucalipto. Ese tronco es de un eucalipto, de uno de los pinos que cayeron. Él se llevó el pedazo, lo llevó con un carpintero. El carpintero le hace el hoyo, lo tornea y lo trae pintado, barnizado y lo pone en la biblioteca de la escuela. ¿Cuáles son los lugares representativos? No, pues no, la verdad. Ya ve que le decimos esta parte. Aquí la tenemos seccionada en la Federal 8. Aquí tenemos la parte que le decimos Costa Rica, porque está muy alejada de la dirección de la escuela y de todo, ¿no? Tenemos también unos baños que no funcionan, que le dicen los baños de Dubái. Y tenemos la parte de allá, de la parte de la dirección adelantito, donde está la sala de usos múltiples, que esa era la parte donde eran los talleres técnicos de antes. Los talleres de herrería, electricidad, y ahorita actualmente está el de corte y confección y la sala de usos múltiples. ¿En qué año se construyó la escuela? Mira, la verdad yo no tengo ese dato de cuántos años hace, pero yo me he puesto a sacar más o menos cuentas y si tiene, yo creo que sí completa los 50 años. Porque miren, yo cuando estaba en la Federal 6, ya existía la Federal 8, pero nocturna. Y en aquel tiempo se suscitó un conflicto entre los muchachos de aquí y los de allá. Y yo estoy hablando de hace como 44 años, 46 años. Tenía yo en aquel tiempo 11, 12 años en primer grado. Y el pleito ya estaba. Entonces, pero primero fue nocturna y después fue secundaria general ya para alumnos comunes. Y siguió funcionando como escuela nocturna. Se terminaba el turno de la tarde, 6 de la tarde, y entraban los alumnos de la escuela nocturna, secundaria nocturna, federal número 8. ¿Y ya en la 8 había matutino, vespertino? ¿Cómo? Sí, había matutino, había de los dos turnos. Había matutino, vespertino y nocturno. Pero los nocturnos eran muy pocos los alumnos. ¿Cómo se veía la escuela cuando usted empezó a trabajar? Pues la verdad, sinceramente se veía muy deteriorada. Hace ratito les comenté que esta escuela ha tenido muchas mejorías. Esta escuela no tiene nada que ver cuando yo ingresé a la escuela a trabajar a lo que es actualmente la infraestructura de la escuela. La verdad, les comenté sobre los abanicos, los aires, pero también la escuela cuando yo llegué aquí no tenía ventanas, no tenía, las puertas estaban caídas, ya los abanicos, los muchachos ya lo tenían todo doblado, las aspas, o sea, era muy, la escuela se veía muy deteriorada, la verdad. Hoy actualmente la escuela no es nada, no tiene nada que ver con la escuela de la que yo empecé. La barda, fíjense, la barda, les puedo decir que había en aquel tiempo, es la malla ciclónica que ustedes ven arriba de la barda. Esta era la barda de la escuela. Y se empezó a construir la barda que está por el lado de la primaria en aquel tiempo. Creo que la empezó a construir el profesor director de la escuela, Ernesto Ramírez Solís. Creo que él fue el que empezó si mal no me recuerdo, no sé si me equivoque, pero fue ese director, el maestro Ernesto Ramírez Solís, el que empezó a la barda. Después los demás directivos empezaron a hacer y como les digo, la malla ciclónica que era barra de la escuela se puso arriba, es la que ven ustedes arriba de la barra. ¿Quiénes eran los antiguos maestros? Los antiguos son muchos,
La verdad tengo una lista, yo los quise enlistar, pero porque ahorita actualmente ya quedamos de todos los maestros, como dicen luego de la vieja guardia, quedamos si acaso unos 2. ¿Qué era lo que Quedamos- venían antes? Creo que quedamos entre 2. Es el profesor Guillermo, profesor de matemáticas Guillermo Díaz Tejeda y yo, los que quedamos ya de los más antiguos en la escuela. Sí, tengo la lista, si gustas se las doy, la lista de los profes. Mira, tengo enumerados como unos 20 y tantos, pero eran más, ¿verdad? El profesor Saúl Valenzuela Álvarez era su director de la escuela, pero anteriormente, antes de ser su director, fue maestro de educación física, de electricidad y de español. El profesor Wenceslao Ríos, que fue primeramente velador, intendente, prefecto, maestro de inglés, maestro de español y después fue director de la escuela. Él aquí empezó y aquí se hizo director. Tenemos también a Francisco Castillo Reyes, ese fue el director que estuvo cuando yo llegué aquí a trabajar en la escuela. El profesor Lázaro López Ocampo, la profesora Rosarmida Rivas Loaiza, Gilberto Gutiérrez, el que le digo yo que fue el que trajo el tronco que puso en la biblioteca, la profesora Micaela Payán, María Elena Márquez, Gabriel Ontiveros, Francisco Casarrubias, Miguel Victoria Rodríguez, Héctor Amador Quintero, Miguel Joaquín López Arellano, Silvia Margarita López Arellano, Diana Benítez, Bernardo Débora Campo, que también fue director de la escuela, Wilfrido Murillo, Jesús Tirado Adrián, Mario Quiñones Guerrero, Alfonso Villegas, Amado Morales, el papá del profe Jesús, Eso. de la dirección de la escuela, el encargado de ¿cómo se le llama? De control escolar. Y muchos, faltan algunos. Pero ya como les digo, ya nomás quedamos si acaso unos 2 o 3. Micaela, Diana. Micaela Payán, Adriana Bojorques. Muchos. De los directivos, ¿te acuerdas? Sí, de los directivos ya los dije aquí. Justo Morales Soto, maestro de educación física, Glicerio Avena Peralta de artes, danza o artes plásticas, cualquiera. El profesor Fortino Aguilar también, el que hace poquito también ya no está con nosotros. Y como les digo, pues yo creo que sí me hacen falta algunos, pero ya con eso yo creo que ya más o menos, ¿verdad?, completamos la pregunta. ¿Cuáles son los alumnos que más recuerdan? Mira, por lo regular, se recuerda a los alumnos que fueron más incidentes en la escuela. Tú me podrías preguntar por un alumno y me digo, oiga, ¿se acuerda de fulano alumno? Por no decir un nombre, vamos a decir, voy a poner ese pronombre, fulano alumno. No me acuerdo. Pero me puedes preguntar por un alumno que tuvo muchas incidencias y al instante te lo reconozco, ¿verdad? Pero, como les digo, sí se acuerda uno de los que tiene más incidencias en la escuela. Antes se reportaba cuando recién empezó. Sí. ¿Cómo era el mecanismo? ¿De qué? Por ejemplo, había un niño que portaba mal, ¿cómo Sí, qué hacía no. el maestro? Mire, primeramente dialogábamos con el alumno, lo abordábamos, lo traíamos, tomábamos sus generales, platicábamos con él, hacíamos un reporte, se condicionaba el alumno para una segunda o tercera ocasión dependiendo de la incidencia, la gravedad de la incidencia. En caso de reincidir el alumno, pues entonces sí teníamos que hacer nosotros otra plática de concientización para el alumno, pero también iba aunada con un citatorio para el padre de familia, en el cual el padre al asistir abordábamos el tema del alumno, de la incidencia, y teníamos que llegar a un acuerdo ya con el padre de familia. Sí. ¿Viste alguna leyenda en la escuela que algo que haya dado miedo? ¿Algo que qué? Que haya dado miedo, pues que alguna leyenda en la Fíjate una cosa.
He escuchado algunas versiones de algunos compañeros de que llego y que estoy en más de los compañeros intendentes, en donde donde el comentario de ellos ha sido, no, que estoy trapeando y hay alguien que hace, o sea, hacen ruidos extraños y todo eso, ¿no? Nada más lo he escuchado. Yo aquí a la escuela, por lo regular, llego entre 6 de la mañana y 6 y 10. Tengo muchos años haciéndolo. Me meto a la escuela últimamente porque antes no lo hacía, les digo la verdad, antes no lo hacía, hoy sí lo hago, tengo tiempo haciéndolo. Me meto a la escuela porque yo entro por el lado de acá de la entrada, de enfrente. Hago un recorrido de la escuela antes de abrir. Esto lo hago por seguridad de los muchachos, porque puede haber una persona extraña en la escuela y si yo no lo veo, si no hago eso y yo no lo veo, entra un alumno y le pueden hacer daños y yo sin darme cuenta. Entonces hago primeramente el recorrido, abro la puerta, empiezo a recibir a los alumnos que van llegando, pero a mí nunca me ha tocado, la verdad, a mí nunca me ha tocado percibir una situación extraña así de cosas, así como para decir, mira, me está pasando esto, cuando llego hago ruido, ¿no? La verdad, nunca lo he visto, no lo he oído. ¿Alguna anécdota que recuerde de algunos alumnos? Una anécdota. ¿Cómo qué podría ser? ¿Qué podríamos decir? Fíjate que yo por lo regular trato de llevármela bien con los alumnos. Una anécdota que dijéramos de algo desagradable o algo así, la verdad no. Pero sí tengo muy buena impresión de los muchachos. No puedo contarte una anécdota porque la verdad no veo ninguna que pueda contar, la verdad. ¿Qué recuerda de la cooperativa? Pues las cooperativas son las tienditas que tenemos en las escuelas, ¿no? Esas cooperativas, cada cierto tiempo las personas cambian, las personas concesionarias de ahí de las tienditas. Antes era un poco más, a mí se me hace un poco más mejor que antes que hoy. ¿Por qué? Porque antes tú en la tiendita tú podías desayunar un buen desayuno. Te hacían un buen desayuno. Hoy no te hacen un desayuno y te venden el té, las sabritas, las paletas, las aguas con naturales, el agua natural y las aguas de sabores. Pero así que dijéramos que la tiendita, antes, como les digo, antes sí, la verdad. Y como les digo, los diferentes concesionarios que han llegado han cambiado la estrategia de venta y es donde ha variado mucho la existencia de buenos productos en la cooperativa. ¿Quisiera agregar algo más? Pues la verdad, pudiera decir que me ha sido muy agradable a mí estar aquí en esta escuela, he aprendido mucho. Gracias a todos mis compañeros maestros, a los que ya no están, que ya se jubilaron, algunos que ya no están con nosotros, y a los actuales maestros, que la verdad yo y todo el tiempo lo he reconocido. Yo lo que soy, lo soy por mis compañeros. Por todos mis compañeros maestros, intendentes y prefectas, prefectos, directivos. Y sí se los agradezco bastante, le agradezco mucho a mis compañeros todos. Muchas gracias por su información. De nada. Muchas gracias.